Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuelga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Los que nos estáis viendo a través del vídeo habréis notado una diferencia muy importante, y es que no estamos en nuestros lugares habituales de trabajo, sino que nos encontramos en el Museo Diocesano y de Semana Santa de la ciudad de León realizando un episodio en directo con público. Vamos a hablar de Semana Santa, pero antes de nada quiero presentar a los dos compañeros que nos van a ayudar hoy. Yago, a mi izquierda, ¿qué tal? ¿Nervioso un poco, quizás? Bueno, Álvaro, pues un poco, porque comentábamos antes que normalmente nosotros sabemos que tenemos seguidores, pero están detrás de las cámaras. Hoy les tenemos aquí, delante de nosotros. Entonces, bueno, es una experiencia novedosa, pero que también va a estar chula. Y como también es chulo que haya venido Adrián, que llevamos un montón de episodios sin verte por La Cuelga. Pues sí, muy buenos días, y hoy es un buen día para volver a la Cuelga en un programa muy importante. En primer lugar, pues agradecer al museo que nos ha abierto las puertas, y al Museo Diocesano y de Semana Santa de León, en el cual pues nos hemos sentido muy a gustos y todo han sido facilidades. Y a pesar de que no estamos en nuestro estudio habitual, gracias también a los chicos de Radio Universitaria León, que nos están facilitando hacer esta grabación con la misma calidad de siempre. Antes de comenzar con el episodio, ¿o quieres agradecer a alguien más? Bueno, iba a agradecer al público que ha venido, ¿no? Sí, por supuesto. Agradecer al público que ha venido hoy, a todos los seguidores que tenemos en nuestras redes sociales, y también a todas las cuentas de Semana Santa que han ayudado, bueno, y a todas las personas en definitiva que han ayudado a difundir este programa. Mencionabas las redes sociales. Vamos a recordarlas rápidamente para que, si queréis seguirnos, podáis hacerlo. Instagram y Facebook, @lacuelga_podcast. En Twitter, @lacuelga_. Y los episodios los podéis escuchar, disfrutar en YouTube, Spotify e iVoox como La Cuelga. Importante que todo aquel que no se haya suscrito, por favor, suscribíos a YouTube y comentad, porque hoy aquí vamos a tener al público delante de nosotros, pero también en YouTube nos gusta leeros y ver qué os parecen nuestros programas. Perfecto, pues yo creo que una vez ya hechas todas las presentaciones, podemos arrancar con este episodio en el que hemos dicho que vamos a hablar de Semana Santa a través de iconografías. Vamos a empezar con la iconografía de la Cena, que va a ser la primera que abre nuestro ciclo, la que hemos elegido, que dé comienzo a nuestro programa, y finalizaremos con la Resurrección. Pero antes de nada, si queremos hablar de la Cena, tenemos que hablar de un escultor del siglo XX, que es probablemente la gran figura de la imaginería de la Semana Santa leonesa, como es Víctor de los Ríos. Yago, ¿qué nos puedes comentar sobre este escultor? Pues que no es que empecemos por el final y nos hayamos venido al siglo XX de repente, es que Víctor de los Ríos es el gran nombre de la Semana Santa de León. Víctor de los Ríos es de origen cántabro, pero con 5 años se trasladó a Madrid. Muy joven comenzó a trabajar en la escultura, y también de la mano de Jacinto Benavente, que tenía una relación muy estrecha, le introdujo en los círculos intelectuales de Madrid, y poco a poco fue desarrollando su carrera, tanto en escultura monumental, monumentos urbanos, como en escultura religiosa. Tiene escultura religiosa para la Semana Santa en varias ciudades de España, por ejemplo en Linares o en Palencia, pero León tiene bastantes obras y muy famosas como esta que estamos viendo ya de la Sagrada Cena. Esta obra pues está realizada en 1950. Es muy interesante, ya que se desarrolla a partir de la creación de una nueva hermandad en la ciudad, la Hermandad de Santa Marta y de la Última Cena. Es una iconografía única en la ciudad, novedosa, porque no se había hecho nada igual. Y bueno, estamos viendo la representación del momento de la Última Cena, en el cual Jesús anuncia que va a ser traicionado por Judas, y establece un diálogo, porque él dice que Judas le pregunta: ¿quién es el que te va a traicionar, Señor? Y él dice: el que dé el trozo de pan, y está sujetando el trozo de pan en la mano. También destacar, por ejemplo, la posición de los apóstoles, que Víctor de los Ríos, para darle más realismo a la escena, los representa como si fueran judíos sentados en la cena. Reclinados, más que sentados. Eso es, reclinados. Y bueno, también pues por hacer especial mención al cáliz, que antes era una imitación del de Valencia y ahora es el de León. Aquí vemos la disposición original de las imágenes, que se cambia en 1965. Uh-huh. Y hemos dicho que Víctor de los Ríos, bueno, has comentado que hizo este paso para una cofradía de reciente fundación. En León, en las décadas
de los 50-60 se fundaron bastantes, pero Víctor de los Ríos también le vino muy bien a las hermandades históricas de León, que tenían unos pasos previos quizá de menor calidad y que en este momento se deciden a cambiarlos, como es el caso de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que sustituye varios de sus pasos, y este es uno de ellos. Eso es, esta es una imagen, una representación, un momento de la Pasión que ya contaba la Cofradía del Nazareno antiguamente, pero que decide renovar y hace un encargo a Víctor de los Ríos. Es un momento importante de la Pasión, un momento de la conversación, como podemos ver Jesús, un momento en el cual acepta su destino, ir a la muerte en la cruz, pero Víctor de los Ríos hace un tratamiento muy sereno de la cara, prácticamente muy tranquilo. Sí, lo acepta con normalidad. Víctor de los Ríos va a trabajar mucho en la idealización de las figuras, en una estética neobarroca que, bueno, claramente se está influenciando quizás en modelos de la Semana Santa que se habían realizado durante los siglos XVII y XVIII. Y por continuar avanzando en este discurso, en estos ciclos iconográficos, nos encontramos en el episodio se nos ha ido la pantalla. No, se está viendo bien. Se está viendo. Claro. Con el ciclo de la presentación, ¿no? Sí. De Pilatos, el Ecce Homo, que en León tenemos muy bien representado por una obra muy interesante como es el Jesús de la Misericordia de Luisa Roldán. Pero lo primero de todo, Adrián, que te quiero preguntar, ¿cómo llega esta obra a León? Porque Luisa Roldán, ya sabemos, es una escultora sevillana que trabajará en Madrid, pero ¿cómo termina esta obra en León? Pues es muy interesante porque bueno, es una obra que está realizada para el monasterio de Montserrat, sí, Álvaro. De Montserrat en Madrid. Sí. En Madrid, eso es, el monasterio de Montserrat en Madrid, que en los años de la desamortización pasa a ser una prisión de mujeres, luego pasa a ser la prisión de mujeres de Alcalá de Henares, y la cofradía, como ya se había puesto en contacto con el Ministerio de Interior e instituciones penitenciarias para adquirir el paso titular de la cofradía que veremos más adelante, vuelve a recurrir a la misma fuente para aumentar su patrimonio procesional. Sin duda es una obra magnífica, Yago. Y tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de las de Víctor de los Ríos, no es una obra pensada para salir a las calles, es una obra pensada para estar en un retablo, y además tampoco es una obra de cuerpo completo, era un busto original al que en el año 2022 se le añade esa peana corpórea que han llamado, es decir, con las piernas de la cintura para abajo. Y es una obra pues de esa etapa final de la autora, que trabajó en Madrid para nobles, para familias de la nobleza, y es una obra que su objetivo principal es inspirar a la devoción. En un momento tan trágico como el posterior a la flagelación, vemos a Cristo con la boca entreabierta, con esa expresión de dolor, también con esas manos que son bastante expresivas, y toda esa expresión también se redondea, digamos, gracias a esos tres elementos postizos de la caña, la soga y la corona de espinas. Elementos que, bueno, es una pieza interesante que muchas instituciones quieren en sus exposiciones temporales y que recientemente ha estado en Valladolid. De hecho, hemos hablado un poquito de ella en el episodio que dedicamos a esta exposición y a Luisa Roldán. Donde no pudimos verla con estos elementos postizos. Claro. La vimos de una manera muy diferente, pero luego ha pasado también por aquí, por el Museo Diocesano y de Semana Santa, y aquí sí hemos podido verle con esa corona y con esa soga. Pues esta iconografía del Ecce Homo ya la había ensayado Luisa Roldán en la década de los 80 y hay bastantes ejemplos, bueno, un par de ejemplos en el mundo andaluz, el de la parroquia de San Francisco de Córdoba y el de la Catedral de Cádiz, que son muy similares, están realizados ambos en la década de los 80 y el de León es el que se distingue un poco más porque pertenece ya a esa última etapa de la autora en Madrid. Y es que en Madrid había un gusto estético distinto al de Andalucía. Y yo creo que con esto podemos seguir avanzando en torno a ese ciclo pasional y vamos a hablar una de las grandes obras, si no es la más importante de toda la Semana Santa de León. Eso es. ¿Qué se representa en los nazarenos? El nazareno, la iconografía del nazareno. Pues la iconografía del nazareno es un tipo de representación muy extendido y lo que está representando es a Jesús con la cruz a cuestas, camino del monte Gólgota para ser crucificado. Es una iconografía pues muy extendida en León y en todas las partes porque pues hay que tener en cuenta que en todos los municipios, en todos los pueblos, por pequeño o tamaño grande que tengan, van a contar con una cofradía dedicada o con una advocación del nazareno y van a encargar una imagen del nazareno.
Y cuéntanos, es una talla del primer tercio del siglo XVII, cuéntanos un poco ese devenir histórico que ha tenido la pieza. Es una talla en principio, originalmente de cuerpo entero, de principios del siglo XVII, a la cual la cofradía le pide a Tudanka que la aligere, que le quite el cuerpo, por los motivos que podemos imaginarnos para ser procesionada con mayor comodidad. Y luego también hay que mencionar que es una imagen que ha sido muy restaurada y muy tocada a lo largo del siglo XX por escultores, como hemos hablado antes, como Víctor de los Ríos. Pero no todo es barroco, no todo es siglos XVI-XVII, sino que también tenemos representaciones de estas iconografías que se han realizado hace poquitos años, como este Cristo de las Injurias, obra de Amancio González, Yago. Antes decíamos que Víctor de los Ríos era un representante de ese estilo neobarroco, que representa las figuras muy idealizadas, pero en cambio en León tenemos la fortuna, yo creo, de tener el contrapunto a eso, de tener este Cristo que hace el artista leonés Amancio González en el año 1995, donde vemos algo muy diferente. Vemos a un Cristo también de vestir, tallado en madera de negrillo, por cierto, donde las formas de la cara y de las manos están intencionalmente deformadas. El objetivo del escultor no es hacer algo ideal, no es hacer algo bello, es hacer algo deforme, aposta, para transmitir la tensión de ese momento en el que Cristo está cargando con una pesada cruz camino del Calvario. Y eso se ve también muy bien en las manos, que por cierto están talladas en el mismo bloque que el madero de la cruz, que son unas manos fuertes, vigorosas, que se agarran a la cruz con una tensión que quizá no vemos en el Nazareno del Dulce Nombre. Son unas manos más idealizadas, más proporcionadas. En definitiva, yo creo que es muy interesante realizar estas comparaciones entre la imaginería más histórica, la imaginería más reciente. Y bueno, es que en León, como ya habías mencionado, Adrián, al tratarse de una iconografía con tanta fortuna, vamos a tener muchos nazarenos ya en toda la provincia, y en la ciudad de León tenemos dos. Pues como decíamos, es una tipografía muy extendida. En este caso, por ejemplo, estamos viendo Jesús Nazareno el Dainos, de la Cofradía de la Aspiración y el Silencio, que representa pues, una escena muy parecida, pero una caída, es decir, una de las 3 caídas que se narran en los Evangelios, pues aquí aparece representada. Sin duda es una de las obras, desde mi punto de vista, más bonitas también de la ciudad, procesionada con mucha solemnidad e infravalorada también, y también mencionar que muy poca gente sabe que es una obra de cuerpo entero tallado, aunque procesiona con una túnica por encima, pero es una obra que recordemos que tiene el cuerpo entero tallado. Y también pues queríamos mencionar, gracias a que a finales del 2024 se llevó a cabo una restauración, este Cristo de las Viñas, también coincidiendo con el 25 aniversario de la Cofradía de San Andrés del Rabanedo, que representa lo mismo, una caída de Cristo. Y que se parece mucho más a lo que tenemos en una cantidad enorme de pueblos de la provincia. Imágenes de bastidor, de vestir, ¿verdad? Que con esa túnica y también originalmente con la peluca, con la corona de espinas, con las sogas, se le añade verismo, se le añade realismo. Sí, en este caso pues la restauradora que llevó a cabo los trabajos lo acercó a un círculo de Pedro de la Cuadra. Nosotros pues hemos tenido también planteado también otros autores, pero bueno, de momento nos quedaremos con ese círculo de Pedro de la Cuadra o en estos años. Y es interesante porque, si bien es cierto que ahora se encuentra en San Andrés del Rabanedo, es una obra que fue realizada para León, para el convento de Santo Domingo estuvo aquí, sí, que tras la desamortización, como buena parte del patrimonio religioso de nuestro país, pues ha sufrido distintos avatares, y esta pieza ha terminado en San Andrés del Rabanedo. Pero que de todas formas sigue habiendo muchas carencias documentales y por eso no podemos decir un nombre con precisión. Claro. Eso es. Continuando con este ciclo de representaciones, llegamos a uno de los momentos culmen de la Pasión, como es la crucifixión de Jesucristo. Y es cierto que en León contamos con muchísimas representaciones, muchísimos crucificados. Nosotros vamos a empezar este relato con uno del siglo XVI que a nosotros nos parece muy interesante, que es el de la Redención, este crucificado del siglo XVI, realizado seguramente por algún escultor romanista que tuvo que conocer la obra de Gaspar Becerra, quizás. Y se ha sido atribuido a Juan de Anchieta porque, un escultor de finales del siglo XVI vasco que trabajó en Castilla, en Medina de Río Seco y en Briviesca, pero se ha atribuido a este escultor, o por lo menos a su círculo, porque procede de una cárcel del País Vasco. Como mencionaste antes, como decíamos, la cofradía
bueno, en este caso es el titular de la cofradía, es este crucificado, y cuando quieren adquirir imágenes procesionales, en este caso y en el ECOMO de Luisa Roldán, recurren a instituciones penitenciarias, al Ministerio de Interior, para hacerse con estas imágenes. Y destaca, yo creo que su rostro sereno, sí, que además recuerda mucho al crucificado que hay documentado de Juan de Anchieta en la Catedral de Palencia, y por ahí pueden ir un poco los tiros. En Palencia no, perdón, en Pamplona. A un pequeño lapsus. Pero bueno, en definitiva yo creo que lo que el público, los oyentes, creo que tenéis que quedaros con ese rostro sereno que presenta el crucificado, que es una contraposición clarísimamente a lo que se va a realizar un par de décadas después. En León tenemos la fortuna, yo creo, también en nuestra Semana Santa, de tener bastante imaginería del Renacimiento. Y eso nos permite compararla luego con la imaginería del Barroco, que es la que eclosionó en Valladolid en el siglo XVII, se hizo muy popular, pero bueno, en León tenemos lo que pasaba antes, esa imaginería del Renacimiento. Pero claro, también tenemos luego ejemplos de imaginería barroca sobresalientes, como este Cristo de los Valderas de Gregorio Fernández, una obra que en 1631 encarga don Antonio Valderas para su capilla funeraria en la iglesia de San Marcelo, y del apellido de ese señor, que es con B, no con V, viene el nombre de este Cristo, que en la actualidad no procesiona por motivos de conservación. En su lugar lo hace una copia de Amado Fernández, pero de todas formas el Cristo procesionó en su época, también con varias cofradías, tuvo ahí bastantes cambios, y es un ejemplo magnífico de la labor de Gregorio Fernández, porque representa el realismo máximo de ese momento de la crucifixión, donde vemos a un Cristo que está a punto de morir, y todo eso lo vemos más intenso aún por la sangre, por las heridas que se hacen con corcho, por los dientes de marfil, que está especificado en el contrato cómo debe llevar el Cristo: dientes de marfil, uñas postizas, y como curiosidad del contrato dice que el escultor debía ocuparse de eso. La policromía y los ojos de cristal corrían a cuenta de quien encargó la figura. Ya hemos mencionado muchas veces en otros episodios que en los siglos XVII, bueno, XVI, XVII, XVIII se trabaja de una manera gremial, y los escultores solo se dedican a esculpir. Sí. Hay pocos casos de escultores que esculpan y policromen sus obras, sino que esta labor se cedía a otros maestros. Son dos trabajos diferentes, y también, por ejemplo, me gustaría mencionar que no es el único crucificado de Gregorio Fernández que procesiona en la ciudad de León. Ya en 1970 lo hizo el de San Pedro de las Dueñas, precisamente por los motivos que decía antes Yago, de esa controversia de que había procesionado con varias cofradías. Cuando se decide que este Cristo no va a procesionar por motivos de restauración, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno decide ponerse en contacto con los de San Pedro de las Dueñas, y se lleva a cabo el traslado a la ciudad de León para que procesione el Viernes Santo por la mañana ese Cristo. De todas formas, este Cristo, aunque no procesiona, ha participado en exposiciones como la de Gregorio Fernández y Martínez Montañés, que es de la que hablamos en nuestro primerísimo episodio, ¿verdad? Sí, así que si no lo habéis escuchado, no dejéis de volver ahí, sí. Y bueno, los crucificados hay muchas variantes, evidentemente, y también contamos con pasos que se han realizado en el siglo XXI e incluso recientes adquisiciones y estrenos en los últimos años. Adrián. Pues sí, porque no todos los pasos que tenemos en la ciudad de León pues tienen por qué ser antiguos o más buenos o peores. También tenemos pasos contemporáneos. El caso, por ejemplo, de Angustias, el paso de la Sagrada Lanzada, a mi modo de ver particularmente, y también coincido con mucha gente que me lo confirma, es el paso, el de crucificado, uno de los crucificados, si no el más bonito de la Semana Santa de León. Yo también me sumo, sí. Sí, es una iconografía también nueva en la ciudad de León, que no en la diócesis ni en la provincia, nueva en la ciudad, porque incorpora el caballo de Longinos, y que se dispone a clavar la lanza en el torso de Cristo, y sin duda pues es una composición que bebe mucho del barroco, de las formas estéticas del barroco, en el escorzo del caballo y en la forma en que como el Cristo cuelga de la cruz, clavado en la cruz. Y por comentar también la crucifixión de Navarro Arteaga, la primera vez que vamos a hablar de este escultor, este imaginero sevillano de origen del sur. También hablo por mí, en mi opinión, uno de los mejores imagineros que podemos ver sus obras hoy en día. Este paso concreto, pues me gustaría recalcar el largo proceso que hay desde que se toman los primeros contactos de la cofradía del Dulce Nombre con el escultor, que son en 2006. No se materializa el paso, el contrato, hasta el 2020, 2019, la abadía del 2019-2020, no es cuando se vota en Junta Mayor y se acuerda el paso el cambio de las imágenes antiguas por las nuevas. A mí el paso me parece una maravilla, con una composición clásica, piramidal, un Cristo con una potencia enorme,
con una cara que demuestra el sufrimiento, y sobre todo me parece muy interesante porque es una imagen que podemos ver el crucificado solo, pero la lectura más interesante de este paso se hace en la relación que, sin ni siquiera mirar el Cristo con las imágenes secundarias, establece con algunas figuras como por ejemplo María Magdalena, que mira directamente al crucificado. Además es un Cristo con 4 clavos, ¿verdad? Que eso es algo que ha hecho Navarro Arteaga en varias ocasiones. La verdad es que a lo largo de la historia del arte a veces se le ponen 3 clavos, a veces 4. La manera de poner 4 es poner un clavo en cada pie, y eso es algo que ya hacía, por ejemplo, Francisco Pacheco, ¿verdad? Sí. Aquel pintor en el siglo XVII. Es algo que Navarro Arteaga, este escultor, trabaja mucho para la Cofradía del Dulce Nombre, porque bueno, ya tenía experiencia. En el año 2002 realizan el paso de la exaltación de la cruz y también realiza un Cristo con el mismo modelo. Pero como no todos son Cristos, ¿no? Porque la Semana Santa también tiene un peso fundamental, la figura de la Virgen María, tenemos que hablar necesariamente de sus representaciones más interesantes, comenzando por las piedades de la Virgen con Cristo muerto en sus brazos, que en León tienen mucho éxito, mucha difusión, influenciados lógicamente por la figura de la Virgen del Camino. Y si os parece, comenzamos hablando por una de las más antiguas, después de la del Mercado, que es la Virgen de las Angustias. Vuelvo a lo que decía antes, en León tenemos bastante imaginería del Renacimiento. Claro, también es cierto que en León tuvimos un foco de escultura en el Renacimiento importantísimo, a partir de que en el año 1533 se instala en León Juan de Juni. Juan de Juni es un escultor francés que introduce en León la escultura renacentista por medio de su trabajo en el convento de San Marcos o en el trascoro de la Catedral de León, por ejemplo, pero Juan de Juni estaba rodeado de una serie de colaboradores, y a uno de ellos se le quiere atribuir esta Virgen de las Angustias, titular de la Cofradía de Angustias y Soledad, de la que de nuevo no tenemos de evidencia documental, pero bueno, se le atribuye a este escultor por similitud con otras obras conservadas. ¿Quieres comentar algo de esta Virgen? Pues, por ejemplo, para hablar estamos hablando de pasos procesionales, a mí me llama mucho la atención el formato, el tamaño, un pequeño tamaño. Venimos de hablar de la crucifixión, que es el de Navarro Arteaga, que es un formato enorme, y ahora lo contrario, pasamos a un formato mucho más pequeño, y sobre todo también, que hablaremos después, el contrasentido que hace con el trono, ¿no? Sí, pero después hablaremos de cómo el trono complementa la escultura. Sí. Sí, y siguiendo los siglos del barroco, pero ya en los estertores, en los últimos años, nos encontramos con la Virgen de la Piedad de Minerva, que es obra de Luis Salvador Carmona, uno de los grandes escultores, no sé qué opináis vosotros, imagineros del siglo XVIII. Del siglo XVIII. En la submeseta norte, y bueno, que tiene obra en prácticamente toda España. Es un escultor de origen vallisoletano, pero que se mueve en un ambiente diferente al de los escultores del barroco, porque en el siglo XVIII ya existen las academias. Es decir, la formación reglamentada, oficial, por parte de instituciones en las que se forma tanto a pintores como escultores, y Carmona fue profesor de la parte de escultura, creo recordar. Fue director de la sección de escultura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuando se inauguró en 1752, pocos años después de que se entregara esta obra para el convento de San Francisco de la ciudad. Hoy día procesiona en Minerva, pero no fue realizada para la capilla que tenían allí, en San Francisco. Que tras las desamortizaciones, como muchas otras piezas del patrimonio religioso, tuvo que buscar nueva casa, nueva sede, y la acabó encontrando en la parroquia de San Martín, aquí en León. Y también tuvo un avatar pues un poco triste en el incendio que sufrió la figura en 1948, que prácticamente ha provocado que lo que vemos hoy día no tenga nada que ver con lo que fue. Y es que lo que vemos hoy día tiene poco de Salvador Carmona. Tiene muy poco de la imagen original, actual, pero bueno, podríamos decir, sobre todo lo que más cambia de la imagen actual a la de la fotografía es los rostros, los dos, el de la Virgen y el del Cristo. Afortunadamente, por ejemplo, este año pues es esta imagen que vemos en pantalla, la de la derecha, es la foto elegida para el cartel de Minerva de este año, y bueno, está bien siempre recuperar este tipo de fotografías para ver cómo era el patrimonio originalmente, en este caso antes del incendio. Y finalizando con este repaso de las piedades, terminamos con una de las últimas adquisiciones de esta Semana Santa, y es la piedad que nuevamente para la Cofradía del Dulce Nombre de María se le ha encargado a Navarro Arteaga. Sí. Espera, que está aquí Javier entregando micrófonos. Problemas del directo, claro. Problemas del directo.
Sí, la Virgen del Camino de Navarro Arteaga. Ya habíamos hablado de este escultor y bueno, aquí nos ha llamado mucho la atención porque es cerrar el ciclo de la Virgen del Camino. Es una reinterpretación de esta imagen, que como es una imagen con mucha devoción y con mucho arraigo en León, en la diócesis de León. Y lo que se hace en esta imagen es una reinterpretación de la Virgen del Camino, una imagen con un componente medieval clarísimo, que aquí se hace una reinterpretación en clave barroca. Es decir, y donde los elementos más barrocos que podemos ver, en mi juicio, es el tratamiento del Cristo, como los brazos caen y es agarrado por su madre. Y también otra cosa que es muy barroca, que es la incorporación de postizos en encajes, la incorporación de postizos a través de los encajes en el manto y también en el pañuelo, a modo de, digamos, sudario que agarra la mano izquierda de María. Pero hay muchas más representaciones y muy variadas en conjunto, como por ejemplo esta Virgen de la Piedad de Ricardo Flecha, que es una copia de la Virgen de la Piedad del Valle de los Caídos, ¿no? Exacto, una imagen que podríamos llamar casi vanguardista, ¿no? Dicho por el propio autor. Sí, ¿qué te pasa? Nada. Ah, bueno, vale, no estás de acuerdo. Bueno, una imagen que destaca sobre todo por una gran potencia en la musculatura del Cristo y también pues destaca también por ser un ejemplo de Ricardo Flecha, un autor zamorano que falleció recientemente en el 2023 y bueno, la verdad que está expuesto al culto en la parroquia de San Clodio, entonces también es una de las imágenes que podemos ver a lo largo del año. Pero no todos son piedades, evidentemente, sino que hay muchas iconografías variadas, representaciones de la Virgen, y una de las más interesantes y que es una de las grandes aportaciones del barroco hispánico es la Virgen de la Amargura, Yago. En el caso de León, la Virgen de la Piedad es un icono devocional por la Virgen del Camino, pero bueno, a nivel de España, o más bien de monarquía hispánica, en el siglo XVI-XVII fue este tema, el de la Virgen de la Soledad, el que gozó de más éxito. El origen de la iconografía está en una Virgen que Gaspar Becerra hace en Madrid para el convento de los Mínimos de la Victoria, que es una imagen de bastidor que se viste, como lo vemos aquí, de blanco, la túnica blanca y el manto negro. Ese modelo iconográfico tiene un éxito enorme y se reproduce en pinturas, en grabados y también en esculturas. Hay bastantes ejemplos de esculturas, tanto de vestir como de talla completa, de esta Virgen de la Soledad. Y aquí en León tenemos esta Virgen que llamamos Virgen de la Amargura. Es una imagen de talla completa y se atribuye a Juan Antonio de la Peña, un autor que parece que la habría hecho en el último cuarto del siglo XVII. De nuevo, no tenemos evidencia documental de quién la hace ni para qué lugar concreto, pero bueno, lo cierto es que hoy en día la procesiona la cofradía de Minerva, ¿verdad? Sí, teniendo una procesión dedicada, siendo la titular de la procesión del miércoles santo esta Virgen. Pasa lo que pasa con muchas imágenes. Cuando no tenemos un documento que nos diga un autor y además pues la imagen también es importante, como en este caso titular de una procesión, pues siempre se habla mucho de autores y demás. Y también está la Virgen de la Luz de la Cofradía del Sepulcro, también de reciente incorporación. A mi modo de ver, una de las vírgenes también más bonitas de León, una manera totalmente novedosa de representar a María, con un rostro totalmente idealizado, muy bello y con una daga, con una espada que le atraviesa el corazón. Y que a pesar de ser de dos artistas andaluces, no es una dolorosa andaluza de vestir que ponen con saya, manto y joyas, es más bien modelo del norte, de talla completa y además con la túnica roja y el manto azul, los mismos colores que popularizó Gregorio Fernández, por ejemplo. Y otro capítulo interesante a mí me parece de la Semana Santa o de los pasos de Semana Santa es el tema de los San Juanes, que en León tenemos muchos y muy variados. Por sintetizar brevemente en torno a 3 figuras o a 3 San Juanes, creo que es muy interesante hablar de los del Dulce Nombre, del Minerva y el de Angustias, porque responden a 3 maneras distintas de realizar a un mismo personaje, desde la idealización y la serenidad de Víctor de los Ríos, que es la obra más antigua, hasta la tensión controlada del de Minerva, hasta la tensión exacerbada y ya descontrolada que representa el último de todos, que es el de Angustias.
cosa que también se logra por la expresión de los rostros, pero sobre todo por la composición de las figuras. La de Víctor de los Ríos es una estatua vertical, rígida, donde los plegados caen verticales. El de Francisco Javier Santos de la Era es todo lo contrario, son diagonales. Es una obra que se abre al espacio y que, claro, con esas diagonales genera inquietud, tensión, lo que pretende el autor, al fin y al cabo. Y este ciclo que hemos empezado con Víctor de los Ríos lo hay que terminar con el mismo autor, con Víctor de los Ríos. Con esta pieza de la Resurrección, Adrián. Volvemos a cerrar un ciclo, ya no solo en nuestro programa, sino también en la Semana Santa. Es la obra que se utiliza para la última procesión en León y bueno, es también un encargo que responde a una creación de una nueva cofradía, la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, y tenemos un rostro, en mi opinión, muy sereno, tranquilo también, y mostrando la alegría de este día y de esa procesión. Es una obra que está también aquí en el Museo Diocesano y de Semana Santa, y ahí se puede ver a la perfección que técnicamente es muy arriesgado, porque la figura del Cristo solo se une a la roca en la que se encuentra por el pie, por uno de los pies nada más. Claro, con eso en la calle consigue una ligereza enorme, porque parece que está flotando literalmente. Y tiene su hermano gemelo en Linares. Efectivamente. La misma, prácticamente igual, la misma Sí. representación, también de Víctor de los Ríos, y realizada un año antes o un año después, o sea, en fechas muy similares. Pero, ya terminando, hay que dedicar un capítulo especial a los tronos, porque esos elementos que sustentan las imágenes, y que en muchos casos son aquellos elementos que dan, que generan la visión de la propia figura. En primer lugar, son los elementos que permiten la procesión. Son aquellos los soportes de las imágenes que van a ser procesionadas. Y en esta visión, donde podemos ver la evolución de los tronos, a mí me parece muy interesante porque muestra la evolución de las cofradías en cuanto a número en la ciudad de León. En este caso es las mismas imágenes de la flagelación, la misma representación iconográfica, pero con 3 tronos totalmente distintos. Y lo que se ve claramente es una evolución en el número, pero también en el detalle de los tronos. Es decir, tener más hermanos, las cofradías cuando aumentan de hermanos tienen más braceros, hay más interés en empujar, y por lo que se decide es hacer tronos más grandes. Esos tronos más grandes también te permiten pues, incorporar más motivos y más decoración. Y lo bueno que tenemos en León también es que artistas de prestigio han participado en la elaboración de estos tronos, como por ejemplo Víctor de los Ríos, del que volvemos a hablar en este sentido, porque es el autor del trono de la Virgen de las Angustias. No solo hizo esculturas para la procesión, también hizo restauraciones y también completó algunas esculturas con los tronos, porque el trono completa la escultura. El trono es lo que determina el aspecto general de la escultura en la calle. En este caso, decíamos que la Virgen de las Angustias es una imagen bastante pequeñita, pero que en la calle esa percepción puede cambiar porque la vemos en un trono bastante grande que ha sido transformado después, no es tal como Víctor de los Ríos lo concibió, pero bueno, es un trono bastante grande con esos tonos dorados con el fondo rojo que realza bastante la escultura. Y hablando un poco, yo creo que de la seña más contemporánea y también leonesa, hablar de Melchor Gutiérrez, que a mí personalmente, como configurador de tronos, me gusta. Y sobre todo a la hora de hablar de este trono del gran poder, por el enorme peso que confiere al trono dentro de la imagen. Las imágenes de los evangelistas prácticamente es lo que más destaca de la composición. Es lo más importante del trono, en mi opinión, a nivel de escultura. Es que destacan, sobre todo si ves la procesión desde lejos, ves que está llegando el paso por ver las esquinas del trono. Y muy interesante también el trabajo que hace Melchor de los cueros. Los cueros, la peana, Yago, ¿no? Incorpora unos paneles de guadamecí, no solo los paneles de la parte baja, sino que en la parte superior, en la peana del Cristo, hay otros elementos de guadamecí que están como las bambalinas de un palio, están en el aire, y eso también le confiere más movimiento al paso, que quizá en esta imagen no se ve muy bien, por otro elemento muy característico de la Semana Santa de León, que son los adornos florales, que yo creo que son una seña de identidad de León, que Melchor Gutiérrez ha explotado al máximo, y que juntando trono, adorno floral y escultura es como queda al final en la retina la imagen general del paso. Pero, bueno, no todas las imágenes de la Semana Santa que hoy vemos, sobre todo las históricas, las barrocas y renacentistas, fueron como son. Eso es, y por ejemplo conservamos, que nos parece muy interesante para hacer trabajos de investigación, pues
la lectura de los contratos, y entonces en esos contratos ya desde los inicios de los pasos procesionales se especifica al escultor cómo la cofradía quiere que sea organizado el paso. Y bueno, estamos viendo una imagen del expolio, es un paso que procesiona el Viernes Santo por la mañana, y es un paso que por desgracia se han perdido los sayones o las figuras secundarias originales. Y bueno, no se ha optado por reincorporarlas, el paso procesiona solo, pero nos llama la atención en esta comparación de las dos imágenes, como anteriormente procesionaba con la cruz puesta de manera vertical sobre el trono y ahora aparece tumbada. En esta imagen la estamos viendo porque la fotografía está realizada desde un punto de vista un poco amplio, alto, pero si la vemos como espectadores a pie de calle, desde ciertos laterales no se vería ni siquiera ni la cruz ni otros elementos como los dados o la túnica que tiene el paso. Los otros atributos de la pasión. Claro, el problema es que como faltan los otros sayones, igual falta un poco el contexto. A mí me parece que la cruz está perfecta y tumbada porque en origen habría un sayón haciendo un agujero en esa cruz. En otros ejemplos que se conservan en otras ciudades lo vemos. Pero claro, aquí al faltar los sayones vemos solo al Cristo. Igual cuesta entender la imagen en general. Bueno, una obra que fue encargada a uno de los artistas más cotizados de su tiempo, como es Tudanca. Un escultor vallisoletano que vino aquí y se trasladó aquí a León para realizar un conjunto del que hoy solo queda la principal imagen, la figura del expolio. Y finalizamos este episodio, este programa, hablando del Nazareno, que como comentabas antes, Adri, ha tenido unos avatares históricos complicados, con muchas idas y venidas, y la imagen ha sido muy transformada respecto a lo que se concibió originalmente. Pues sí, y sobre todo, aquí podemos ver la comparación y sobre todo, muy importante, la imagen que podemos ver a cuerpo completo, es decir, que estaba mucho más inclinado y con peluca natural. Las restauraciones que se hacen en el siglo XX, pues en esta imagen son importantes, digamos. Y como habíamos visto anteriormente con algunos ejemplos como el San Andrés o como el Dainos, el cuerpo antiguo está mucho más inclinado que el cuerpo actual, que está en una posición mucho más erguida, lo cual nos lleva a pensar que la representación de una caída de Cristo dentro de los nazarenos es muy habitual en los años del siglo XVII, XVIII, en los años barrocos. Más habitual que la representación del nazareno agarrado a la cruz y caminando. Sí, normal. Y sobre todo si tenemos en cuenta la mano derecha del nazareno, que está preparando la caída. Está en actitud de soportar el peso, sí. Sí, es una imagen que ha sido muy alterada, tanto ella como el cirineo que le acompaña, Yago. Actualmente lleva una imagen del cirineo, también de Víctor de los Ríos, que está de manera permanente aquí en el Museo Diocesano y de Semana Santa, pero en origen, cuando a Francisco de Tudanca la cofradía le encarga varios pasos y le encarga que ahueque la imagen del Nazareno, también le encarga un cirineo. Es habitual que ocurra esto con las imágenes porque, al fin y al cabo, estas imágenes tienen un uso cotidiano. Todos los años salen a la calle y las cofradías van cambiando la configuración de esas imágenes, añadiendo, quitando figuras, cambiando las túnicas, cambiando los tronos. Son imágenes, por tanto, que cambian, que evolucionan, no son rígidas, y por eso también yo creo que es interesante ver fotos antiguas. A mí me encanta ver fotos en blanco y negro por ver cómo van cambiando, cómo han cambiado hasta llegar a la actualidad esos pasos, del pasado al presente, lo que decíamos en el título del episodio de hoy. Y esa idea de que al final son imágenes que tienen que tener un uso práctico me parece muy interesante para cerrar el programa y que nos permite comprender cómo restauraciones quizás como la que sufrió la Piedad de Minerva, que hemos visto que ha sido tan alterada, fueron necesarias. Mejor una imagen que se puede usar, aunque sea distinta al original, que una pieza grabada. Al final, la finalidad de la imagen es lo más importante, y una imagen procesional pues está expuesta a muchos riesgos en una salida en la calle. Y claro, y no en la calle. Por ejemplo, en el incendio pues no se originó en la calle, en una procesión. Pero cuando una cofradía necesita un paso procesional, pues hay que tomar las medidas oportunas. Puede ser una sustitución de unas imágenes dañadas por otras nuevas, o una réplica. Una réplica, sí, una réplica idéntica. No necesariamente porque se pueden sustituir imágenes porque estén dañadas. Simplemente no, o porque no gustan. O porque no gustan o porque se pide un cambio, ¿no? Es el ejemplo que vemos cuando se contrata la crucifixión del Nazareno. Esas imágenes estaban dañadas. Pero si desde la cofradía o los hermanos quieren un cambio en imágenes, pues ¿por qué no? Claro, al final son imágenes que están al servicio de sus Exacto. hermanos.
Y yo creo que con esto ya podemos cerrar el episodio. Volvemos a recordar las redes sociales, Twitter, @lacuelga_, en Instagram y en Facebook, lacuelga_podcast, y en YouTube, Spotify e iVoox, La Cuelga. ¿Queréis decir algo para cerrar? Que nosotros ahora nos quedaremos aquí con el público que nos está acompañando teniendo un coloquio, pero todos los que vean el episodio, por favor, que comenten, porque a través de los comentarios podemos leer vuestra opinión y podemos compartir y poner en común ideas. Que nos dejen sus dudas o sus comentarios o todo lo que quieran decirnos a través de los comentarios, que intentaremos darles respuesta y también pues hacer un coloquio también, pero de manera virtual también. Perfecto, pues yo creo que ya cerramos este episodio. Nos vemos en próximas entregas de La Cuelga. Muchas gracias.